carta tiene un tono muy fuerte de lo que expresa el Señor Jesús para la iglesia en Laodicea. Y antes de comenzar a leer el pasaje, quiero darles un poquito del contexto de esta iglesia. Esta iglesia fue fundada aproximadamente 2 siglos antes de Cristo y fue fundada por Antíoco II. Él, cuando la fundó, le dio el nombre de su esposa. Así se llamaba la esposa de Antíoco II, Odisea. Su significado del nombre de Odisea significa justicia o juicio del pueblo. Según cuentan los historiadores, que años después de que fue fundada esta ciudad y fue nombrada Odisea, su esposa, Odisea, envenenó a su esposo Antíoco. ¿Sí? Esa fue la situación y el contexto de la fundación de esta ciudad. Esta ciudad, hermanos, tenía tres actividades económicas principales. Tenía una actividad financiera y bancaria. Era muy próspera económicamente y mucha gente había llevado sus dineros, y aún cuenta de un historiador romano que iba por sus bonos del tesoro a la Odisea, porque era un lugar donde los bancos y la actividad financiera era muy próspera. También en este lugar, hermanos, era muy famoso por su lana negra. Se dedicaban a criar ovejas con lana negra y tenían un desarrollo tal que todas sus ovejas salían con lana negra. Esto hacía que en la Odisea se hilaran alfombras muy famosas, vestimentas muy famosas por la tonalidad que tenían de esta lana. Entonces había mucho comercio por sus textiles, por las alfombras, por las prendas de vestimenta. ¿Sí? Había una actividad financiera económica muy importante y también había una escuela de medicina que hacían de unos extractos de un cerro de por allá ciertos químicos especiales que ayudaban a la vista de las personas. Entonces tenían una escuela de medicina y había mucha gente que iba a este lugar para ser tratados con problemas de la vista. Esto hacía que mucha gente concurriera en este lugar, ¿sí? Ya que era un lugar muy transitado en el cual 3 caminos principales de tránsito pasaban ahí por la Odisea, que iban a diferentes provincias. De ahí pasaban a Filadelfia, pasaban a Éfeso y a otros lugares en los cuales, por los cuales se generaba mucha actividad económica. Esta ciudad, en el año 60 después de Cristo, aproximadamente 60-61, experimentó un gran terremoto y sufrió muchos daños. Se cayeron muchas construcciones, muchas casas, y cuando el Imperio Romano fue ahí para ayudarles a reconstruir, los laodicenses dijeron no necesitamos que el Imperio Romano nos ayude. Nosotros somos autosuficientes para volver a levantar la ciudad. ¿Sí? Como lo comentaba, hubo otras ciudades que en esos entonces, una de ellas fue Filadelfia, otra Sardis, que experimentaron temblores, unos más fuertes que otros, y normalmente el Imperio Romano les ayudaba a reconstruir. Pero la única ciudad que se negó a recibir la ayuda fue la ciudad de Laodicea, porque eran tan prósperos económicamente los ciudadanos de ahí que dijeron: no es necesario, nosotros solos podemos. Y esto nos da un contexto, hermanos, del tipo de gente que había ahí. Gente poderosa económicamente, gente autosuficiente, gente que se consideraba en un estatus superior aún a sus vecinos,
Sus ciudades vecinas era Colosas y Hierápolis. Colosas estaba a 15 kilómetros al este y Hierápolis a 10 kilómetros al norte. En Hierápolis era muy famosa y aún al día de hoy es una ciudad turca en la cual había aguas termales medicinales y había mucha gente que iba ahí a Hierápolis por cuestión de buscar sanidad, ¿sí? Así como a veces vamos aquí a las aguas termales y sentimos que nos conforta con los malestares de huesos o de tendones o de ello. Bueno, esta ciudad era muy famosa por sus aguas termales, estaba a 10 kilómetros y a 15 kilómetros estaba Colosas. Si recordamos, bueno, de ahí viene el libro de Colosenses, de esta ciudad, una ciudad donde también había una iglesia cristiana, y en Colosas tenían pasaba un río cercano que descendía de las montañas y venía un agua que era muy fresca, y de ahí Colosas se abastecía para poder tener agua en la ciudad. Entonces, en un lado había el agua termal muy cálida y en el otro lado, en Colosas, había las aguas frescas que tomaban ahí en la ciudad de Colosas. En Laodicea pasaba el río Lico, que era un río que se secaba muy frecuentemente y estaba muy contaminado. La ciudad no podía tomar agua de este río Licos. Y entonces lo que hacían era que, por su condición económica, hicieron ¿cómo se llama? Un acueducto de más de 9 kilómetros, en lo cual traían agua de una montaña cercana de un río, pero al venir por 9 kilómetros, esa agua se iba enturbiando y se iba entibiando. Entonces, una de las cosas que era terrible en Laodicea era el agua que ellos tomaban. Dice que cuando llegaban a llegar visitantes a Laodicea, ¿sí? Gente que visitaba porque era un centro económico, textil, médico, había gente prominente, había muchos romanos pensadores, de esos que escribían, ¿sí? Cuando llegaban a ir los turistas, una de las cosas o lo que más era repulsivo era el agua. Dice que llegó a haber gente que pues echaba su trago de agua y la escupía, porque estaba tibia y estaba salitrosa, porque era un agua que se contaminaba. Y esto va a ser muy importante, este contexto, hermanos, para lo que el Señor Jesús les va a escribir a la iglesia de Laodicea. ¿Ok? Creo que son los aspectos importantes como contexto a la ciudad. Bien, ahora sí vamos a ir al pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Vamos a abrir nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. Y voy a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a leer del verso 14 hasta el verso 22. ¿Sale? Vamos a tratar de, como lo hemos hecho, yo leo el primer verso, juntos ustedes leen el verso siguiente y así hasta que terminemos este mensaje a la iglesia de Laodicea. Comienzo yo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, en que eres frío y caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, rogamos, Señor, que su Santo Espíritu nos abra oídos para oír lo que usted quiere hablar a su iglesia en Chicabasco. Sabemos, mi Dios, que todo esto que usted nos ha dejado escrito da una enseñanza a nuestras vidas. Pedimos que nos ponga corazones sensibles, humildes para escuchar su palabra y dispuestos, Señor, a corregir aquello que usted pueda estar viendo en su iglesia y que, Señor, no le sea grato. Ayúdenos, Dios, a poder ser entendidos de su voluntad. Y ayúdenos, Señor, a través de su Santo Espíritu, a comprender la verdad de lo que usted nos expresa ahí. Se lo pedimos en su nombre, Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Esta iglesia se cree que fue fundada por Epafras. Vamos a ir rápidamente a Colosenses capítulo 4, verso 12 y 13. Pablo, dentro de la gente que él enseñaba, que eran, digamos, discípulos del apóstol Pablo, tenía uno de ellos que se llamaba Epafras. Y dice Colosenses 4, 12 y 13: os saluda Epafras, el cual este es Colosenses, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, los de Colosas, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Se cree que este hombre Epafras, discípulo del apóstol Pablo, estableció la iglesia en Colosas y también la iglesia en la Odisea y la iglesia en Hierápolis. Estas tres ciudades que, como comenté, estaban cercanas, no había más de 25 kilómetros entre ellas. Entonces, se cree que Epafras fue el que lo fundó y obviamente el apóstol Pablo fue el hombre que enseñó y discipuló a Epafras y él a su vez compartió el evangelio en estos lugares. Ahora dice Colosenses 4, 15 y 16: saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, la de Colosas, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. El apóstol Pablo era un hombre que oraba por esta iglesia y era un hombre que también mandó carta a esta iglesia y aún pedía que la carta que se había escrito a la iglesia en Colosas también se leyera ahí. Así es que estos hermanos tuvieron una influencia pues del apóstol Pablo, de Epafras, de hombres que amaban a Dios y que tuvieron un buen principio. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús escribe la carta a esta iglesia, hace mención de tres nombres que Él tiene. Y dice, escribe a la iglesia en la Odisea: he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Sabemos que siempre cuando nuestro Señor Jesús se presenta, estos nombres eran relevantes en base a la iglesia a la que le iba a hablar. ¿Qué significa amén? Así sea. Y así lo ocupamos normalmente. Ahora, miren cómo se ocupaba el amén aún desde el Antiguo Testamento.
Alguien que por favor pueda leer Isaías 65, 16. Se bendijere en la tierra, el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, el Dios de verdad jurará. Que las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de todo. Ok, ahí esa misma palabra que la ocupamos en el Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento cuando dice el Dios de verdad. Ese es el Dios del amén. El Dios de verdad, sí, es una transliteración al amén que nosotros ocupamos hoy en día. Entonces, cuando Jesús está diciendo yo soy el amén, Él está diciendo yo soy la verdad, ¿sí? El Dios de la verdad, el Dios que confirma y da certidumbre, es el Dios del amén. A eso se refiere su nombre que Él da a los de la iglesia de Laodicea. Él se refiere a sí mismo como en el que hay la verdad que es inmutable y no cambia. Y esto es en contraste a los conceptos que tenía la iglesia de Laodicea. Porque si recuerdan, dentro de la carta les dice algo a los laodicenses. Ustedes dicen yo soy. Y aquí va a haber un conflicto entre la verdad que expresa el Señor Jesús y lo que ellos decían que era. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Yo soy la verdad. Yo puedo decirte realmente lo que está en tu corazón y en tu vida. Y lo reafirma con el siguiente nombre que Él se da a sí mismo o que tiene nuestro Señor Jesús. ¿Qué más dice que Él es? El testigo fiel. ¿Sí? Hemos escuchado muchas veces, bueno, lo podemos recordar en el juicio contra nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan qué hicieron los fariseos? Compraron y le pagaron a hombres para que fueran como testigos y dijeran, es que este Jesús está enseñando y diciendo que Él destruye el templo de Jerusalén. Este Jesús está diciendo que nos rebelemos contra los romanos. Este Jesús no está de acuerdo con lo que Moisés decía. ¿Sí se acuerdan que en el juicio contra nuestro Señor Jesús compraron estos testigos falsos los fariseos? ¿Sí? Y cuando a veces hay una acusación, decimos con respecto a nosotros, ¿quién dice eso? ¿Sí? Cuando alguien nos comenta, oye, es que andan diciendo de ti que tú así y esto, y hacemos inmediatamente una pregunta, ¿quién lo dijo? ¿Sí? ¿Realmente es una persona que tiene veracidad? Aquí está diciéndoles el Señor Jesús a los de la iglesia de Laodicea, yo que soy la verdad, ¿sí? Yo que conozco genuinamente lo que hay en la vida, yo que soy testigo de tu vida y soy fiel porque voy a decirte la verdad, ¿sí? Eso es lo que es mi nombre y te lo digo porque lo que yo voy a decir de ti, esto es real. Ahora, vemos otro texto donde se habla de nuestro Señor Jesús como el testigo fiel. Apocalipsis 19, 11 y 13. ¿Y cuándo se ocupa este nombre de testigo fiel? Apocalipsis 19:11 dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es... ¿Qué dice San Juan 1:1? Y el verbo era Dios. ¿Y a quién se refiere? A Jesús, el verbo de Dios, la verdad de Dios. Y dice aquí en este pasaje, y él juzga, ¿cómo juzga? Con justicia juzga. Así es que
cuando el Señor Jesús expresa algo, hermanos, Él no lo hace suponiendo, es que me contaron, es que me dijeron que creo que tú vives así. Cuando Jesús expresa algo, Él expresa verdad, Él es testigo, Él es justo, Él no va a especular sobre lo que Él dice. Y cuando Él está hablando, hermanos, hay que poner atención, porque lo que Él dice es verdad. Y dice una cosa más acerca de nuestro Señor Jesús, de los 3 títulos que Él toma aquí en este pasaje. ¿Cuál es el tercer título, hermanos? Ok, el principio de la creación. De aquí ha habido grupos que han atacado la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque han dicho, si Él es el principio, y ellos lo han mencionado así, Él es el primero de la creación. ¿Qué han dicho ellos? Él es el primer ser creado. Hay un grupo aquí en nuestro país, o en muchos países, que atacan mucho la deidad del Señor Jesucristo y dicen, es que Jesús fue un ser creado. ¿Sí saben qué grupo es? Los testigos de Jehová. Porque ellos dicen que Jesús es un Dios inferior al Padre, que Él fue un Dios creado, que Él es un ser inferior. Pero cuando Él expresa aquí, o la palabra de Dios expresa que Él es el principio de la creación, no se refiere a que sea el primero en haber sido hecho, sino que en Él subsiste la creación. Y miren lo que nuestro Señor expresa en el libro de Colosenses, el Espíritu Santo, acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque tanto en Colosas como la Odisea como Hierápolis había un grupo de personas que atacaba la deidad de Jesucristo y decían, Jesús no es Dios igual que el Padre, Jesús es un Dios inferior. Y entonces el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, verso 15, hablando de nuestro Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y ya lo habíamos visto antes, que se refiere al primero en preeminencia, el que es dueño de la creación. Verso 16, porque en Él, ¿qué dice? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, ¿Él fue un ser creado? No. Él es el Dios eterno. Y como ya lo hemos hablado, algo que nuestras mentes no alcanzan a entender, la eternidad. No hay principio y no hay fin. Pero así es nuestro Señor Jesús. Y Él lo tiene que expresar a los de la iglesia de Colosas. Y recuerden lo que les pide, que esta carta sea leída ¿dónde también? En la Odisea. Porque esta herejía se había introducido en la iglesia. ¿Y qué decían? Jesús es un ser inferior, no es igual a Dios. ¿Sí? Y ahí entraban problemas en la vida de la iglesia de la Odisea. ¿Sí? Verso 17, nada más para continuar acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sí? ¿Por qué subsistimos, hermanos? ¿Por qué late tu corazón? Porque eres muy sano y deportista y te cuidas tu alimentación. ¿Se mueren los sanos también? También se mueren los sanos. ¿Sí? Hace rato escuchaba a mis amigos de Cuba que venían en una lancha y el que se cayera se quedaba en el mar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no te caíste en el mar, Julio? Eres bien bueno para agarrarte de la lancha. Y es importante que cada uno de los que estamos aquí entendamos que si subsistimos al día de hoy, es porque Jesús le ha placido darnos la vida. Hemos estado expuestos a accidentes, hemos estado expuestos a enfermedades de muerte, hemos estado expuestos a que te apunten con una pistola, ¿sí?
¿Y por qué no le jalaron y te dieron? Es que soy muy valiente, ¿no? No me intimidé. Todos subsistimos, lo creamos o no lo creamos, porque Dios es el que sostiene la vida. ¿Por qué no choca el planeta que está al lado con la Tierra y se colapsa y se acaba la vida? Porque Dios sostiene el universo, ¿sí? Dios hace esas leyes en las cuales un planeta gira y no choca contra el otro o no se acerca tanto al sol que salimos todos chamuscados. ¿Por qué? Porque ese Dios creador, sabio y todopoderoso ha creado la vida de tal forma que subsista y existimos y respiramos y caminamos porque a Dios le place. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo. Y eso era importante, ¿por qué? Porque la iglesia de la Odisea tenía una característica predominante. Era autosuficiente. Yo no necesito de nadie. Yo puedo. Tengo mi cuenta en el banco, tengo mi residencia, tengo mi trabajo, tengo estabilidad. Si tengo problemas de salud, tengo escuelas de medicina. Si necesito cubrirme, aquí hacemos la mejor lana, puedo tener las mejores vestimentas de la mejor marca. ¿Sí? Era una iglesia que había sido afectada por la sociedad en la que estaba viviendo. En vez de que ellos como iglesia afectaran a la sociedad estaba afectando a la iglesia. Y por eso Jesús les dice, yo soy la verdad, yo lo que he mirado lo puedo decir genuinamente y yo soy Dios. Lo que yo te voy a decir tiene autoridad, ¿sí? Por eso nuestro Señor Jesús ocupa estos 3 títulos para hablarles a esta iglesia. Regresamos a Apocalipsis capítulo 3. Ahora, en medio de este mensaje, hermanos, y de lo fuerte que nuestro Señor Jesús va a hablar, quiero que recordemos lo que Él menciona un poquito más adelante, en el verso 19, y luego regresamos al verso 17. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sí. Y a veces eso choca en nuestra mente, ¿no? Si tú me amas, no me reprendas, no me castigues, ¿sí? Y eso yo lo he escuchado mucho y veo a veces cosas que suben cristianos o formas de pensamiento en los cuales dicen, no, es que no hay que llamar la atención, es que Dios es un Dios de amor, es que Dios no quiere el mal para tu vida. Pero, ¿saben una cosa? El Dios de verdad va a hablar lo que es necesario para tu vida. Y entrando al verso 17, les hago una pregunta. ¿Quién de ustedes les gustaría ir al doctor y que el doctor tuviese todos los estudios, ¿no? Que tuviéramos un problema de azúcar. Está en el examen de laboratorio, dice que tienes 280. ¿Eso ya es grave, hermana Oceli? ¿Todavía no? ¿Cuál es ya grave? Ya puedes quedar como en coma diabética, ¿verdad? Bueno, cambiamos la cifra. Tienes 550, ¿sí? Y ahí está el análisis de laboratorio y ahí está tu nombre. Ponle tu nombre, yo le voy a poner el mío, Ricardo Cuellar, 570 de azúcar. Y pues voy así como que no sintiéndome bien y llego con el doctor y le digo, doctor, ¿cómo estoy? Ay, amigo, mira, estás un poquito mal, pero no te preocupes, te vas a recuperar rápido. Es leve lo que tú tienes. Sí, doctor, sí, tú sigue con tu vida como vas. Oiga, dieta, no, mira, si te tomabas 2 cocas, ya nomás tómate una. No te tomes 2, ya nomás una. ¿Sí? Si comías 6 veces carne, ya nomás bájale a 4. No te preocupes, no te va a pasar nada.
Y salgo bien contento y hasta me voy a tomar mi coca con mis tacos de arrachera y digo, estoy bien. Y a las 2 horas me da un coma diabético y me hospitalizan. ¿Les gustaría ir con doctores así? Y si llegas con el doctor y te dice el doctor, oiga, es usted un irresponsable, no se ha cuidado. ¿Cómo es su alimentación? Pues todos los días me echo una coca. ¿Cómo es posible? ¿No te das cuenta en la condición que estás y que te puedes morir y que eso te puede llevar a una enfermedad terrible y va a haber una afectación en tu vida y a tu familia? Y yo me le quedo viendo y, espérese doctor, pues si no soy su hijo para que me regañe. ¿Alguna vez los ha regañado el doctor? Sí, ¿verdad? ¿Y qué decimos? A veces, ¿qué nos ha llegado a pasar? ¿Y quién es ese cuate para que me regañe? Nos da coraje. ¿Por qué me dijo que estoy pasada de peso? ¿Por qué me dice que estoy así? ¿Sí? Le pagamos para que nos regañe. No, a veces decimos, no te pagué para regañarme. ¿Sí? A veces decimos, o sea, todavía le pago y todavía me va a regañar. No. Pero ¿qué diríamos? ¿Qué inconsciencia del doctor, sabiendo que estoy grave, sabiendo que si no me cuido y soy responsable, me puede pasar algo mayor? ¿Cómo es posible que ese doctor sea tan falto de ética que no me diga realmente la condición de mi salud? ¿Sí, no? Entonces, hermanos, dice nuestro Señor Jesús, yo que hablo la verdad, que soy fiel a ello, que soy Dios, te voy a decir lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque a los que yo amo, los reprendo y los castigo. Ese es el Dios de la palabra, ese es el Dios de la Biblia. No es el Dios que te solapa, no es el Dios que dice, no hay problema, disfruta la vida, vive como tú quieras. No, es el Dios que nos dice cómo tiene que ser nuestra vida. Verso 17. Pero tú dices, yo soy rico. ¿Sí? ¿Recuerdan el contexto? Bancos, finanzas, comercio. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, ni cuando la ciudad se destruyó tuve necesidad, ni el imperio romano lo necesité. Yo sola pude restaurar la ciudad, los muros, las casas, los bancos, el comercio. No eres frío ni caliente. Perdón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Perdón, me brinqué, ¿verdad? Perdón. Estamos verso 15. No, es que yo me adelanté. Perdón, hermanos. Verso 15. Yo conozco tus obras. ¿Quién conoce sus obras? La verdad, el que es verdadero, el que conoce genuinamente su vida. Y le dice que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El primer aspecto que le habla a la iglesia es que como iglesia, ¿qué causaba en la vida del Señor Jesucristo la iglesia de la Odisea? ¿Qué causaba? Náuseas. Sí. Era cuando tú ves algo y pues te lo ofrecen y para que lo comas y lo ves y comienzas así como con una sensación desagradable, ¿sí? Recuerdo una vez con mis hijos hace años, pasamos a una taquería ahí por la carretera en la noche y ya nos sirvieron los tacos
y cuando los olí, y a mí me gustan mucho los taquitos, ¿sí? Olía feo, la carne estaba descompuesta. Hasta le llamé a la muchacha a la que nos sirvió, le digo, oye, huele feo, ¿sí? Normalmente cuando vas a comerte unos taquitos los hueles y que hasta te da más gusto de querértelos comer, pero cuando hueles algo que te causa náuseas, ¿te lo puedes comer? No. ¿Qué le está diciendo aquí el Señor Jesús? Tu vida, iglesia de la Odisea, me causa náuseas. ¿Y qué diríamos? Eso no es gentil, ¿no? Eso no es amable. ¿Sí? Yo lo pensé por un momento y me lo quise imaginar, que alguien llegara y me dijera, Ricardo, tu vida da asco. No lo vuelvo a ver ese cuate. ¿Sí? Oye, ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Y ellos entendían perfectamente de esa agua sucia, turbia, ¿sí? Tibia, que cuando la tomaban causaba náuseas. Ellos sabían perfectamente. No era ni como el agua cálida medicinal de Hierápolis, ni como el agua fresca de Colosas. Tenían una agua que no se podía tomar y ellos sabían perfectamente qué efectos había. Y por eso toma eso en contexto nuestro Señor Jesús y les dice, tu vida es tibia y causa náuseas. Ahora, fíjense bien, por ejemplo, en el mensaje a la iglesia de Sardis, la iglesia muerta, que muchos tenían una vida totalmente apartada de Dios, el Señor Jesús dice algo, no sé si recuerdan, pero tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras, que viven de esta forma. Aquí en la iglesia de la Odisea, como ya lo leímos, no hay ningún grupo que se salve, que diga el Señor Jesús, bueno, pero tienes algunos pocos que su vida sí es ardiente para mí, que su vida sí es fiel. Aquí era la condición general de la iglesia. Iglesia de la Odisea, tu vida le da náuseas a Dios. No es grato nada de lo que tú haces. Y qué terrible, ¿no, hermanos? Y qué terrible, porque si nos damos cuenta, ¿cómo se le llama a la Odisea? Iglesia. Y la pregunta es, ¿puede haber iglesias así? ¿Sí? El Señor le llama iglesia, ¿no? Él no dijo, hay un grupo de personas en la Odisea. Él dijo, la iglesia que está en la Odisea, la gente que yo llamé, aquellos que Epafras y a su vez Pablo les enseñó y oraban por ellos. Una iglesia que comenzó bien, una iglesia que creyó en Jesucristo, que se arrepintieron de sus pecados, una iglesia fiel que en el proceso de la vida se fueron enfriando y su vida era tibia. Y yo me preguntaba, hermanos, ¿qué nos puede llevar a la tibieza espiritual? ¿Por qué podemos o por qué alguien puede llegar a esa condición? ¿Por qué creen? Soy autosuficiente. Si me enfermo, tengo suficiente para ir al doctor. Si tengo necesidad de un abrigo más grueso, lo compro. Su autosuficiencia material, hermanos, fue, en vez de ser una bendición, el bienestar material, fue una maldición, porque les llegó a ser gente autosuficiente que decían, cuando quizás les predicaban o les enseñaban acerca de que estaban mal, bueno, pero tengo todo lo que necesito. Sí. Y aguas, hermanos, porque a veces nos basamos en cosas de nuestra vida para ser autosuficientes. Yo tengo estos estudios, yo soy esta persona, yo tengo estos recursos. Sí. Y eso, hermanos,
nos hace ser autosuficientes. ¿Y cómo mira el Señor Jesús a una persona autosuficiente? De lejos, porque le da náuseas. ¿Te imaginas, hermano, hermana, que tu vida o que la mía le dé náuseas a Dios? Que siendo que nuestro Señor Jesús murió en una cruz para pagar nuestros pecados, darnos perdón y tener una comunión con Dios todos los días. Sí. Ayer estaba yo con Luisito y le decía yo, ¿tú oras dándole gracias a Dios? Sí, dice, todos los días oro por los alimentos. Y le decía yo a Luisito, ¿y Dios nada más te da los alimentos? No, ¿qué más te da? No, mi familia. ¿Y le das gracias por tu familia? A veces. ¿Qué más te da Dios? ¿Sí? Si Dios no lo quisiera, ¿tú crees que andarías caminando? ¿Tú crees que tendrías vista? ¿Tú crees que tendrías esto? Le digo, y a veces no agradecemos y nos damos cuenta todas las bondades de nuestro Dios. ¿Sí? Y esta gente, hermanos, era gente autosuficiente que al ver su propia condición decían, ¿para qué oro? Tengo todo lo que necesito. ¿Sí? Ayer estábamos dándole consejos a Mario para la vida matrimonial. Y por ahí le dimos algunas cosas que hablaban de algo simbólicamente. Y le dimos una caja de Kleenex. Porque en el matrimonio se necesitan los Kleenex. ¿Cierto o no cierto, casados? Sí. Lloras con ella, sin ella, por ella. Y doblas tus rodillas y le dices, Dios, ayúdame a amarla. O ellas, ayúdame a amarlo, ayúdame a perdonarlo. Ayúdame, Dios, a seguir adelante en mi vida matrimonial. Dios, tengo pruebas, tengo dificultades. ¿Sí? Quebrantas tu corazón. ¿Has llorado por tu familia, hermano, hermana? ¿Por un hijo, por tu esposo, por tu esposa? Pero esta iglesia, su condición económica creían que era suficiente para estar bien y no veían su condición espiritual. Sí. ¿Cómo está tu condición espiritual, hermano, hermana? ¿Eres una persona agradecida con Dios cada día y necesitada? ¿O crees que estás bien y tu condición económica, social, cultural hace que no necesites nada? Aguas, porque eso nos puede llevar a una vida que le causa náuseas a nuestro Dios. Y sigue añadiendo la última frase, pero verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí hay una gran pregunta y con muchos comentaristas, igual lo estuve viendo, que decía MacArthur, que decía Matthew Henry, que decían otros. La pregunta, ¿esta gente era creyente o no era creyente? Y saben una cosa, con todos los comentaristas que vi, no hay un acuerdo total. Algunos dicen, ¿cómo a un creyente Dios lo puede vomitar de su boca? Ese no es un creyente. Pero otros dicen, pero si es iglesia, es que si que son creyentes, pero su vida se había enfriado. Y entonces estoy de acuerdo con lo que decía también la hermana Nancy ahí ahora que compartió lo de las cartas y decía, creo que es correcto pensar que había los dos grupos de personas. Había gente que creía que era creyente porque se sentó, porque cantó algún día, porque leyó la Biblia, porque escuchó el mensaje de la carta del apóstol Pablo y creían que eran creyentes. Y por eso iban a la iglesia y daban su ofrenda. Pero genuinamente, como lo compartió el hermano Juan hace un momento, no habían nacido de nuevo. No habían experimentado realmente la convicción de pecado para tener una vida transformada. Pero a su vez también había creyentes que se habían ido enfriando en su vida. Ya no oraban como al principio. Estaban ocupados en sus negocios.
Tenían que tener tiempo extra ahí en su trabajo. Tenían muchas ocupaciones y su vida se iba enfriando a tal grado que estos dos grupos de personas no se distinguían entre los que no eran hijos de Dios y los que eran hijos de Dios. Y saben una cosa, un hijo de Dios que vive una vida tibia no puede tener certeza de su salvación. Porque dice, soy hijo de Dios y no necesito hablar con Él, no necesito orar, practico pecados. ¿Sí? ¿Qué pecado creen que tenían mucho en la iglesia de la Odisea? Soberbia, orgullo, ¿qué más? Poder. Habría habido altivos, autosuficientes, tendrían avaricia, o decían, bueno, ya tengo un buen negocio, ya me voy a conformar, lo voy a administrar, pero ahora voy a servir a Dios, voy a estar ahí, voy a ayudar al necesitado. O decían, tengo un buen negocio, pero quiero 2. Y el que tenía 2, ¿qué decía? Yo quiero 3. ¿Sí? Y el que ya se había comprado una propiedad y tenía 100 ovejas ahí produciendo lana negra decía, pero yo quiero 200. El corazón del ser humano nunca se satisface de lo que tiene. El corazón humano normal nunca se satisface. Siempre quiere más. Sí, mi hermano. Sí, sí es una realidad. También hay esa falsa modestia que decimos y también es orgullo. Y al estar meditando esto, ¿sí? Los padres estaban más preocupados por enseñarle a los hijos de los negocios y de la prosperidad que de la vida espiritual y de una comunión con Dios. ¿Sí? Se preocupaban más porque, hijo, pues ¿qué te voy a dejar? Te voy a dejar un buen negocio. Pero no se preocupaban si genuinamente eran salvos, si había habido un cambio de vida. Y en la semana al estar estudiando esto, pensaba, ¿sí? Verso 17. Porque tú dices, ¿tú qué dices de tu vida? ¿Tú qué dices de tu vida? Yo sí soy buen cristiano. ¿Sí? Yo no ofendo a nadie. Yo doy mi ofrenda, ¿no? Yo estoy bien con Dios. Pero tú dices, la pregunta es, ¿qué dice Jesús de nuestras vidas? ¿Sí? Y oraba por la iglesia y oraba por mi vida. Y le decía, Señor, no quiero pensar lo que yo tengo concepto de mí mismo. Dios, muéstreme y muéstrenos como iglesia lo que usted está viendo. Quizás nos va a doler, porque pensé otra cosa. Imagínense cuando se comenzaron a llevar estas cartas y se entregó la carta a Éfeso, ¿no? La iglesia que había perdido su primer amor. Y luego viene la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, ¿no? ¿Qué le dice a la iglesia de Esmirna? Fíjense el contraste entre la iglesia de Esmirna y la iglesia de la Odisea. Aquí, ¿qué le dice? Verso 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ellos decían, nosotros tenemos todo, y el Señor Jesús les dice, mira,
lo que realmente es tu vida. Ahora, si vamos a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia, materialmente hablando, era de gente muy pobre, que había perdido sus trabajos porque el imperio se los había quitado, porque no reconocían a César como Dios, que habían tenido dificultades materiales, y les dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La iglesia que materialmente era pobre, pero delante de Dios, ¿cómo la veía? Rica. ¿Por qué? Porque era una iglesia que, aunque sufría, era fiel a Dios. Pero aquí vemos a la iglesia de la Odisea. ¿Qué dificultad vemos en el mensaje a la iglesia de la Odisea? ¿Cuáles eran los oponentes a la iglesia de la Odisea? Vimos que en la iglesia de Filadelfia, ¿quién se oponía a la iglesia de Filadelfia? Los de la sinagoga de los judíos, que le dice el Señor Jesús, no son sinagoga de judíos, sino de Satanás. ¿Cuál era el conflicto que tenía la iglesia de Filadelfia? Con judíos que decían: ustedes realmente no adoran a Dios, ustedes no están bien. Pero ¿qué conflicto tenía la iglesia de la Odisea? Ninguno. ¿Por qué no tenía ningún conflicto con el mundo? Porque cuando vives conforme al mundo, vas a estar bien con el mundo. No vas a tener conflicto, no te van a decir: oye, tú que te dices cristiano, oye, tú que dices que no hay que emborracharse, oye, que no. La gente del mundo dirá: bien, compadre, ven, vamos a hablar de las cosas del mundo, y tú las entiendes y te ríes y hablas de ellas porque perteneces al mundo. Aquí vemos que la iglesia de Esmirna sí padecía, pero delante del Señor ellos tenían un tesoro en los cielos. Y hay que recordar, hermanos, esta vida es temporal y pasajera. Sí. Y Dios va a pedir cuentas, ya sea de la ausencia de tus bienes, si fuiste fiel a Dios, o de lo que Él te proveyó, cómo lo ocupaste. Dios nos pedirá cuentas. Y aquí la iglesia de la Odisea no era una iglesia ni siquiera que dijera el Señor Jesús: bueno, aunque eres rica en buenas obras porque ayudas a los necesitados, porque has puesto un orfanatorio y estás proveyendo. Tenían las condiciones económicas para hacerlo, hermanos. Sí, eran muy prósperos. Pero ¿qué hacían con sus bienes? Primero yo, luego yo, y al último yo. ¿Sí? Hermano, hermana, ¿piensas en cómo ocupar tus bienes? ¿Cómo puedes ayudar al necesitado? En esta iglesia había, y iba a dar la palabra cuando les estaba preguntando, ¿cómo se le llama el amor al dinero? Avaricia. No se satisfacían con lo que tenían, siempre querían más. Querían que su cartera estuviera gorda más y más. Sí, y nunca llegaban a un momento de satisfacción o de contentamiento con lo que Dios les había provisto o bendecido. Entonces vemos aquí, hermanos. Y les quería enfatizar el verso 17, porque tú dices, y les decía, hermanos, oraba yo a Dios: Dios, ¿cómo mira usted mi vida? ¿Qué le desagrada de mi vida? Y yo no sé si tú se lo has pedido a Dios alguna vez o recurrentemente. Sí. Vemos que el salmista, ahí en el Salmo 139, ¿qué es lo que le pide a Dios? ¿Lo leemos? Salmo 139. Los últimos versos dice, verso 23, y por lo que podemos pensar, esta no era una oración que se hacía en la Odisea. Salmo 139, verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si en mí hay camino de perversidad. Ve si en mí hay pecado, Dios. Ve si hay cosas que no puedo percibir que están mal, y guíame en el camino eterno. ¿Por qué el salmista le pedía a Dios que lo examinara y le mostrara lo que había en su corazón? Porque a veces no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué decían los de la Odisea? Estoy bien. Tú dices, estás rico y de ninguna cosa tienes necesidad. Hermanos, necesitamos humillar nuestro corazón y pedirle a Dios, Dios, muéstrame lo que usted mira en mi vida. ¿Soy orgulloso? ¿Soy soberbio? ¿Tengo falta de perdón? ¿Soy rencoroso? A veces, como decía el hermano Luis, podemos ser orgullosos no teniendo nada y diciendo, yo no me mezclo con los que tienen. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué mira Dios? Y yo pensaba, hermanos, hemos visto 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y yo pensé esto: yo creo que quizás en la iglesia tenemos miembros de diferentes iglesias. Somos una iglesia internacional. Algunos son de Éfeso, ya perdieron su primer amor y andan ahí todos decaídos. Algunos son de Esmirna, están sufriendo pero son fieles y dicen, vamos adelante. Sí me duele, sí tengo necesidad, sí es difícil el trabajo, pero sigo adelante. O algunos pueden ser de la Odisea y dicen, yo estoy bien, no tengo ninguna necesidad. Yo creo que yo estoy bien porque Dios me ha bendecido mucho, por eso tengo mucho. Y entonces, si estoy bien, hablando materialmente, es porque estoy bien con Dios. Y puede ser un engaño en nuestras vidas. Sí. Y concluyo, regresamos al... Ahora sí, no me voy a tardar tanto en el mensaje de esta iglesia, solamente, si Dios nos permite, 2 semanas. Y aquí vemos el diagnóstico. Y dice el verso 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor Jesús, tú no muestras amor aquí. ¿Cómo tú le puedes decir a una iglesia, eres un desventurado? ¿Cuál es un sinónimo? ¿Lo tienen en otra versión? ¿Se los leo en otra versión? Dice así: tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que tú eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Desventurado, infeliz. Dice en otra versión, dices, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y desdichado, pobre y ciego y desnudo eres tú. Palabras fuertes. ¿Por qué esa expresión tan fuerte de nuestro Señor Jesús? Porque si esa persona que tiene 580 de azúcar no le hablan con firmeza y le dicen cuál es su condición, ¿qué va a pasar? Se va a morir por su enfermedad. ¿Qué dice el Señor Jesús? Yo reprendo, ¿cómo dice? Verso 19, yo reprendo y castigo a los que amo. Porque Dios te ama, porque Dios me ama, porque Dios ama a su iglesia. Él trata con nuestras vidas. Ya lo he dicho muchas veces,
Yo le digo a Dios, Dios, no puedo aprender sin sufrir. Señor, yo no quiero sufrir, yo no quiero que vengan esas adversidades que me lleven a derramar lágrimas por un hijo, por un diagnóstico, por mi vida. No puedo aprender. Y a veces, hermanos, nuestro corazón es tan duro que Dios nos tiene que hablar tan fuerte y dice, yo reprendo y castigo. ¿Dios castiga por amor, hermanos? ¿O eso no es amor? Sí. A mí me ha costado decirle a Dios esto. Dios, si es necesario para que mi vida sea cambiada, repréndame y castígueme. Porque cuando Dios lo hace, lloramos, hermanos. Pero yo te hago una pregunta, ¿estarías dispuesto a decírselo? ¿Preferirías la solución o quedarte con la enfermedad? ¿Sí? A veces con nuestros hijos, cuando son bebés, y les tratamos de dar el jarabe porque tienen tos y no se sanan y están ahí con las flemas, ¿sí? Y hacemos lo imposible. ¿Y qué hacen los bebés? Lo escupen, ¿no? Pero tú buscas la forma de dárselo. ¿Por qué? Porque lo amas y quieres el bienestar. ¿Qué dices de ti mismo? Esta iglesia decía, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada. ¿Qué dices de ti mismo? Podríamos orar como iglesia y decirle, Dios, lo que esté mal en nuestras vidas, corríjalas. ¿Te atreves? ¿Estás dispuesto? O mejor no, porque no quiero que me duela. No quiero sufrir. ¿Estás dispuesto?